estamos encantados de estar en Punta del Este. Ha sido un tiempo largo de preparación, han sido más de 2 años de preparación de esta carrera, y llegar hoy aquí y ver ya el circuito como está, espectacular, junto a la playa, los edificios, bueno, como nos lo imaginamos, pero verlo ya convertido en una realidad es una gran satisfacción para toda la Fórmula E. Yo he tenido oportunidad de comentar con los equipos las impresiones sobre el circuito y sobre las expectativas de la carrera, y son muy positivas. Los equipos están muy gratamente impresionados del circuito, de la ciudad y de este evento en Uruguay, que va a ser un evento, yo creo, muy importante también desde el punto de vista del impacto mundial. Es la primera carrera que tenemos en esta zona horaria del campeonato. Esto tiene una importancia muy significativa cuando miramos las audiencias que puede registrar esta carrera. Si tenemos en cuenta que la carrera de Malasia tuvo 1,5 millones de espectadores en Estados Unidos, que es una cifra para Estados Unidos muy alta en cuanto a espectadores de una carrera automovilística, el horario de esta carrera yo creo que puede dar números muy importantes de espectadores, que pueden superar incluso los que tuvimos en China, que fue un total de 25 millones de espectadores en la carrera inaugural. Por tanto, yo creo que un escaparate muy importante para la Fórmula E, un escaparate muy importante para Punta del Este, para Uruguay, y una gran satisfacción estar aquí. Y después también comentar que es una gran satisfacción una vez más que me he dado una vuelta por el pit lane y están todos los coches, todos los autos ahí en su sitio, cosa que es buena, porque sin coches sería complicado hacer la carrera. Y yo siempre me gusta acordarme de la historia de Fórmula E con DHL. Nosotros, cuando lanzamos el campeonato, evidentemente una de nuestras principales preocupaciones era la logística. Organizar un campeonato mundial, organizar un campeonato donde hay que llevar todo este volumen de material, los monoplazas, los safety cars, la infraestructura de carga que genera la electricidad, que además generamos la electricidad de una forma limpia para cargar los monoplazas, en fin, todos los materiales que llevamos alrededor del mundo. Era una de nuestras principales preocupaciones cómo resolver esa cuestión. Y cuando DHL expresó interés en convertirse en nuestro socio para ser nuestro partner, digamos, de toda la parte logística del campeonato, eso nos quitó un gran peso de encima. Nosotros ya sabemos que en esa parte estamos totalmente tranquilos, que todos los monoplazas, incluso en sitios complicados, donde las aduanas son difíciles, como en China o en otros lugares, todos los equipos tendrán sus materiales, sus monoplazas a tiempo. Es complicado el calendario, se aprietan las carreras a final de temporada, es un desafío importante, pero DHL es la compañía que mejor preparada está para poder llevar adelante ese desafío. Y no solo llevarlo adelante desde una forma puntual, sino también desde una forma sostenible y ecológica, porque este campeonato tiene como elemento fundamental la sostenibilidad, y evidentemente transportar todo este material en torno al mundo tiene una huella de carbono, de CO2 importante. La estrategia que hemos diseñado conjuntamente con DHL minimiza esa huella de carbono para, digamos, asociarse realmente con el mensaje de este campeonato. Yo creo que uno de los motivos principales de nuestra relación y nuestra alianza con DHL es precisamente este mensaje y esta estrategia de poder minimizar la huella de CO2 y de contaminación que genera un campeonato de este tipo, y poder de este modo demostrar que se pueden hacer las cosas de una forma más limpia y más sostenible. Por tanto, estamos enormemente satisfechos de nuestra alianza con DHL. Con Pierluigi Ferrari hemos estado trabajando juntos desde el principio, desde el inicio. Él fue la persona con la que yo tuve la primera reunión en Monte Carlo hace 2 años y medio, a lo mejor ya, y empezamos a hablar de la alianza Fórmula E DHL, y sin más le cedo la palabra agradeciendo de nuevo que todo esté aquí en tiempo y hora, como siempre. Pierluigi. Grazie mille, Leandro. Buon pomeriggio, io parlo italiano, hablo un poquito español, no faccio confusione col portoghese. English, we have translation from Ah, ok.
Thank you to everybody to coming here, and thank you to Alejandro for the introduction on the alliance we create with the Formula E. Gracias a todos por haber venido y gracias a Alejandro y por nuestra asociación con Formula E. Personally, I work in motorsport from 1982. Trabajo con motorsport. And I formed my experience in Formula One and motorbike, rally, and other championships. Tengo experiencia en Fórmula 1 con motos y con rallies y campeonatos. And I'm so satisfied when we have the chance with Alejandro to combine together DHL and Formula E. Y estoy muy satisfecho de combinar con Alejandro y DHL la Fórmula E. First, because I believe this is the championship of the future. Primero porque creo que es el campeonato del futuro. And second, because I believe on one of the most important points for DHL, the Go Green Way. Y otro porque creo que de lo más importante para DHL es la meta de volverse más verdes. For this one, with the help of Alejandro, I think we do something to really reduce the carbon emission. Y en tal sentido, con Alejandro creo que realmente estamos haciendo algo para reducir la emisión de carbono. And particularly the fact that we divided the race in a different continent to not move back the material in Europe. En especial el hecho de que dividimos las carreras en distintos continentes, pero no devolvemos a Europa los autos entre carreras. And we using today even is not available a lot of green material, a lot of possibility, like we do from Europe to Beijing by train. And here, when we go in Buenos Aires, we take the ferry, full dedicated to us to reduce the emission and not transport by Para truck. reducir las emisiones, hacemos muchos de los tramos en tren, por ejemplo, a Beijing, y también haremos el ferry hasta Buenos Aires, totalmente dedicado para nosotros, exclusivo para nosotros. I never been in Uruguay before, and I have to say I'm so impressed about this place, and particularly on Punta del Este. Nunca había estado en Uruguay, tengo que decir que estoy muy impresionado con este lugar y particularmente con Punta del Este. And remember me when we are with Formula One in Rio de Janeiro on the circuit next to the Barra Beach. Y me recuerda mucho de estar en Río, cerca de la barra con Fórmula 1. Unfortunately, we cannot go in the beach so often, but Desafortunadamente no podemos ir tan seguido a la playa, pero bueno. I'm sure you're satisfied about the race and the show coming here. Así que van a estar satisfechos con la carrera y con el show y venir acá. And thank you so much. Gracias.